Putin mueve ficha tras la intentona de los Wagner. Euronews. Vladimir Putin inicia una purga dentro del ejército ruso. La Razón. Putin comienza la purga en las Fuerzas Armadas de Rusia. El Mundo. Detenido el general ruso Surovikin, acusado de ayudar al jefe de Wagner en su rebelión. OK Diario. Detenido el general ruso Surovikin, acusado de colaborar con el golpe del jefe de Wagner. Infobae. En Rusia aseguran que el general conocía el complot militar. ¿Quién es el general Surovikin? El Español. Rusia detiene al general Surovikin, el carnicero de Siria. Expansión. Rusia detiene al general Armagedón en una ofensiva contra las élites cercanas a Wagner. ¿Es un problema interno de Rusia o se ha colaborado desde el exterior? El Periódico. El espionaje de Estados Unidos conocía los planes de rebelión del grupo Wagner. El País. Rusos contra rusos. ¿Puede ser el inicio del fin de Putin? ¿Qué hay detrás de este rocambolesco episodio? ¿Cómo afectará a la guerra en Ucrania? ¿Se caerá por las escaleras el jefe de Wagner como tantos otros oligarcas caídos en desgracia? Lo analizamos en nuestra tertulia. Bueno, pues ya han escuchado, Rusia sigue siendo noticia, lamentablemente. ¿Y qué es lo que está pasando? No sé quién de ustedes quiere comenzar. Ana, Madre mía. te toca. Pues es que lo que está pasando en Rusia, yo creo que sabemos la mitad de la mitad, ¿no? Es que no sabemos nada. Hay mucho oscurantismo en todo lo que ocurre y además hay, en fin, te puedes quedar perplejo, ¿no?, de lo que ha ocurrido estos días cuando el jefe del ejército Wagner, que es un ejército privado, financiado por Putin, evidentemente, decidió, porque estaba en desacuerdo con mandos militares de la élite rusa, decidió entrar en Rusia en dirección hacia Moscú, precisamente para enfrentarse a uno de los militares, en concreto creo que con quien no estaba de acuerdo, con el ministro de Defensa. Pero cuando estaba a 200 kilómetros o algo así de Moscú, de repente, pues cuando Putin dijo: estos son unos traidores y, en fin, los voy a apresar a todos, resulta que llegó a un acuerdo con el presidente bielorruso, que parece ser hacía de mediador, y ya quedó pacificado. O sea, de un día para otro, lo que parecía que realmente podía ser un grave problema para Putin, pues resultó que lo apaciguó. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Porque tampoco se sabe exactamente si el señor el jefe de Wagner está en Bielorrusia, parece ser que sí, pero bueno, no lo sabemos. Pero lo que sí denota esto es que Putin está sufriendo una serie de problemas internamente, dentro de lo que es el gobierno ruso, entre, como digo, las élites, entre determinados ministros y en concreto de estos con el grupo de ejército privado Wagner, y que eso, en principio, pues podría ir bien para que Putin se fuera debilitando. Pero claro, esto es una suposición. Si eso fuera así y Putin se fuera debilitando porque tiene esos problemas internos dentro del ejército y dentro de su gobierno, pues lógicamente a Ucrania les vendría bien, porque tendrían más posibilidades. Mientras aquellos están ocupados de lo suyo interno, Ucrania tendría más posibilidades de ir avanzando, ¿no? Pero como bien digo, pues esto es un poco lo que nos plantean y lo que leemos en los medios de comunicación, pero yo dudo de si realmente conocemos todo. Pues básicamente estoy de acuerdo. Es decir, lo que nos plantean los medios de comunicación europeos es lo que les interesa a los medios de comunicación europeos, pues lo que nos interesa a Europa. Pero la realidad a lo mejor no es esa. Porque este señor ha intentado hacer un golpe de Estado contra Putin. Bueno, pues lo lógico es que Putin reaccione, lógicamente, cuando hace un golpe de Estado a alguien, al Estado, al propio presidente.
pues tendrán que detenerlo, tendrán que hacer algo. Es que esto que pasó en Cataluña, sin ir más lejos, con el Estado español. Sí. Y las cuestiones que pasan entre ellos, pues también pasan en Estados Unidos entre propios americanos, o han pasado en España, han pasado en Alemania, en Francia, en Inglaterra, sin ir más lejos, con Escocia, en Irlanda. Es decir, que estas cuestiones pasan siempre. Otra cosa es que hasta qué nivel están pasando, porque sabemos, pues como dice Ana, lo que nos cuentan. La realidad, pues no sabemos exactamente por dónde va. Después de todo el tiempo que llevamos con la guerra de Ucrania, ¿no? Parece que son los primeros actos que se ven que dentro de Rusia parece que se pueda estar debilitando Putin, su gobierno, incluso sus aliados. ¿Esto podría ir a más y empezar a debilitarse? Yo personalmente creo que nos está debilitando, a lo mejor ocasionalmente, pero esto trasciende a los europeos, esta guerra. En definitiva, yo creo que esto es un juego, entre comillas, contra Europa, y empieza por la guerra Ucrania-Rusia. Y lo que está pasando ahora en particular, pues bueno, yo creo que es una anécdota, ¿eh? Hombre, yo creo que si se desestabilizara lo que es la cúpula militar, sí que podría haber problemas. Si realmente ocurre que el ministro de Defensa no está de acuerdo con el mediador que envían a Ucrania a mando del ejército ruso, si resulta que el grupo Wagner, que era el que estaba consiguiendo vencer en determinadas zonas de Ucrania, se ha retirado, porque una vez que el señor de Wagner, no lo nombro porque tiene para el ruso un poco extraño, es complicado, ¿no? Pero el jefe de Wagner está en Bielorrusia. ¿Qué pasa con los mercenarios, las gentes que tenía en ese ejército? Pues en principio Putin les había ofrecido que entraran en el ejército ruso, pero parece ser que el señor el jefe de la Wagner, no ha consentido firmar el acuerdo para que sus tropas, porque son sus tropas, pudieran entrar en el ejército ruso. Hay que recordar también que dentro de esas tropas pues hay, bueno, todo tipo de gente, ¿no? Los sacaron de las prisiones, los buscaron por debajo de las piedras para engrosar ese ejército privado. Y por tanto, claro, que el ejército ruso, sin el grupo Wagner, pueda seguir conquistando y seguir teniendo conquistas en Ucrania, pues vamos a verlo. Igual lo tienen más difícil. Uh-huh. Parece que, bueno, mientras tengan problemas entre ellos, irán avanzando más lentamente, ¿no? Eso dice la lógica, el sentido común, pero no sé hasta cuánto tienen problemas entre ellos, o si esto es suficiente como para que desestabilice el Estado, el gobierno de Rusia, y Ucrania pueda seguir avanzando. No lo sé, la verdad es que es muy complicado. Es complicado, sí, pero problemas tienen seguro, porque a uno de los militares ya lo han apresado. El señor ese que salía hace un momento, claro, ahí Claro, si ha intentado dar un golpe de Estado, pues lógicamente lo habrán apresado. Bueno, no lo sé lo que ha hecho. Ese estaba en contacto con el del grupo Wagner. Sí, pero justo. Claro. Que también se quejaba de que el ministro de Defensa, que es evidentemente el mano derecha de Putin, no le enviaba las armas suficientes y el dinero suficiente para poder mantener las tropas en Ucrania, ¿no? Con lo cual, como digo, cada uno tiene pero hay bastantes disensiones internas, eso sí que parece evidente. ¿Podría tratarse de una estrategia de incluso el mismo Putin para entretener con algo y mientras avanzar en otra dirección? Pues fíjate, a mí eso tampoco no me extrañaría, ¿eh? Sí, podría ser. Fácilmente, vaya. ¿Cómo nos va a influir esto al resto de países, a la Unión Europea, este golpe de Estado? ¿De alguna manera nos podemos ver involucrados o de la misma manera que está siguiendo la guerra? Yo creo que nos vamos a ver involucrados de la misma manera que hemos estado involucrados hasta ahora. Es decir, que en este caso España está en contra de la guerra, pero está vendiendo armas o está cediendo armas. O sea, aquí hay una incongruencia no solo de España, del Estado español, sino de muchos países europeos, de Europa en general,
que estamos totalmente de desacuerdo con las guerras bueno, y hay gente que en su día salió con el no a la guerra, pero ahora no sale nadie con el no a la guerra. Esto me sorprende, ¿no? También es curioso. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos, no? Hay guerra, no queremos guerra, pero estamos vendiendo armas, estamos regalando aviones, en fin, esto es una incongruencia bastante elevada. Cuando un país es atacado de forma ilegal, lógicamente hay que apoyar a ese país, sobre todo si forma parte de Europa, ¿no? Claro, y fue Putin el que entró en Ucrania porque le dio la gana, porque el gran imperio ruso pues comprendía en antaño Ucrania estaba dentro de diferentes naciones que luego ya no forman parte de Rusia, ¿no? Ni siquiera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS. Entonces, claro, esas ansias de imperialismo del señor Putin pues nos están haciendo mucho daño a todos, y evidentemente la guerra en Ucrania, pues conforme continúe y dure más tiempo, que ya llevamos 1 año y medio, pues irá peor. Pues peor más nos va a afectar, lógicamente, porque tenemos que ayudarlos, tenemos que apoyarlos, y a la vez pues hay muchísimas materias primas que antes venían desde allí, fundamentalmente cereales, y que lógicamente un país en guerra es imposible que pueda seguir manteniendo y trabajando los campos, ¿no? Entonces, claro, eso fuera de lo que es el gas o el petróleo, pero el tema de las materias primas, pues evidentemente nos hace y nos está haciendo y nos seguirá haciendo mucho daño. Bueno, efectivamente, puedo estar de acuerdo en la mayoría de las cuestiones, salvo en una. Creo que no es tanto imperialismo, que sí que lo es, de Rusia sobre Ucrania, sino que, bueno, es que en Ucrania hay una parte importante que es Crimea, que eso es Rusia, literalmente. Y otra importante, que la zona del Donbass y territorios anexos, el 90 y muchos % son rusos y prorrusos. Entonces, claro, bueno, es que Rusia consideró en su momento, entre otras cuestiones, que eso tendría que defenderlo. Y entonces, bueno, ante movimientos de Ucrania con la OTAN y con los Estados Unidos, pues vieron peligrar una cierta situación que parecía insostenible. Más lo que no sabemos, seguro. ¿Ven ustedes cerca el final de la guerra? No. Parece que no. Vamos. Parece que no está cerca. Hubo, o por lo menos comentaron, ¿no? Porque claro, China tendría mucho que decir en esta guerra, ¿no? Porque China es aliada de Rusia. Si realmente China en su día parece que había algún indicio de que podría mediar, pero no lo estamos viendo, ¿no? Hace tiempo ya de esto y realmente no lo está haciendo, y es porque le sigue interesando, ¿no? A China le sigue interesando estar al lado de Rusia porque tienen modelos similares en cuanto a ideología y bueno, y están atacando lo que son los valores democráticos del resto del mundo, pero fundamentalmente de los países europeos, ¿no? Que están en la Unión Europea. Es que esa es la cuestión. Es que realmente aquí de lo que se trata es de la destrucción del viejo continente. Y esto lo están intentando hacer desde fuera, lógicamente, de Europa. Pero se están sirviendo también de determinados gobiernos europeos. Es decir, aquí a quien le interesa destruir Europa y empieza por la guerra de Ucrania con Rusia, ¿quién es? Pues a Rusia, obviamente, a China y a Estados Unidos. Y como a estos les interesa, pues esto va a durar hasta que se cansen.